Hace 8 días estuve hablando acerca de algunos padres que por estar fuera del diseño del Señor provocan heridas en el corazón de sus hijos. Y nos estuvimos refiriendo al primer tipo de paternidad que llamamos paternidad terrenal. Y allí pues hicimos un estudio de padres que fueron ausentes con sus hijos, padres inmorales, padres permisivos, complacientes, preferentes. Y definitivamente Dios quiere confrontar heridas de nuestro corazón para sanarlas y para revelarse como nuestro Padre, es decir, aquel que viene a recogernos del lugar donde nos han dejado caer. Pero en su multiforme gracia, en las maneras extrañas, misteriosas en las que Dios opera, Dios también, con el ánimo de estampar en el corazón de las personas su paternidad, usa otro tipo de padres, no los biológicos, no los terrenales, sino de los que quiero hablar en esta mañana, los padres sustitutos. Y precisamente ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Y quiero comenzar diciendo que yo creo que desde Génesis, cuando el Señor le habla a Adán y a Eva y le dice fructifíquense y multiplíquense, creo que hay un llamado de Dios para que seamos padres. Dígale a la persona que está al lado, si es un hombre ha sido llamado a ser padre, si es mujer ha sido llamado a ser madre. Y algunos se rascarían la cabeza y me dirían, pues yo no, pastor. Algunos porque biológicamente no pueden, otros porque en el libre albedrío que Dios les ha dado han decidido no ser padres biológicos. Pero precisamente, aunque por alguna razón no seamos padres biológicos, creo que todos en el reino de los cielos tenemos un llamado a ser padres. Y quizás algunos serán parte de este grupo número 2, los padres sustitutos. Y a ellos me quiero referir en esta mañana y quiero hablar de 3 tipos de padres sustitutos que la Biblia presenta para que el Señor pueda ministrar a nuestras vidas, para que Dios use su palabra como un llamado de Él a nuestro corazón para asumir este reto de ser un papá sustituto, pero por otro lado, para que nosotros también veamos que a lo largo de nuestra vida no solamente Dios ha usado nuestros padres biológicos, sino también personas que han sido referentes de esa paternidad y que Él quiere continuar usando para estampar en nosotros el carácter que necesitamos para cumplir con su propósito. Y quiero comenzar con lo que nos dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente, en Malaquías 2:16. En esta porción el Señor dice: yo odio el divorcio, porque divorciarse de su esposa es abrumarla con crueldad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso guarda tu corazón. Diga conmigo: guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Y no es que yo haya cambiado de tema y que me pasé de padres a esposos, sino que lamentablemente el hombre, al no tener en cuenta a Dios y a su palabra, ha alterado el diseño de Dios para la familia. Y por eso hoy muchos somos resultados de familias mezcladas, ensambladas, donde los hijos se sienten como insertados en una nueva dinámica familiar y se designan como los tuyos, los míos y los nuestros. Y esa es la realidad que hoy afrontamos en muchas familias. Y la gracia de Dios alcanza aún para reparar, para sanar y para traer su buena, agradable y perfecta voluntad
aún dentro de estas familias. Y una de las razones por las cuales Dios aborrece el divorcio es precisamente por el daño que el divorcio le causa a los hijos de los padres que consideran separarse. La separación en sí ya es un golpe muy violento y muy duro para un hijo, cualquiera que sea su edad. Pero peor aún, si además de la separación entra en la escena familiar un extraño, un desconocido, a quien terminamos llamándolo mi padrastro. Y por eso, número 1 de los 3 tipos de paternidad sustituta de la que les quiero hablar son los padrastros. Y claro, y madrastras también. Porque al yo hablar de paternidad, y aunque lo sesgo un poco hacia el rol varonil, también debemos incluir ese rol de importancia que tiene una madre, y en el caso de este ítem, una madrastra en la vida de sus hijos. El padrastro es un término que define al esposo de la madre de una persona respecto de los hijos que ésta tuvo en una unión anterior. Así que cuando una persona se casa con una mujer viuda y ésta tiene hijos, él se constituye en su padrastro. O cuando él se casa con una mujer que ha sido madre cabeza de familia y que fue abandonada por su esposo. O cuando se casa con una mujer separada o divorciada. Y en cualquiera de estos casos, al tener hijos anteriores, ahora en esta nueva unión ingresan los mal afamados padrastros. ¿Tuvo usted un padrastro? Porque algunas personas pueden dar gracias al Señor y decir gracias a Dios por mi padrastro, porque tomó el lugar de mi papá, porque Dios lo usó para corregirme, para formarme. Pero otros tienen experiencias trágicas, terribles, dramáticas en la relación con su padrastro, porque muchas veces se ven como impostores que usurpan el lugar de un padre, y es muy difícil verlos como aliados. Los hijos de los padres divorciados no eligieron a esta nueva persona. Lo eligió fue su papá o lo eligió fue su mamá. Pero sí están destinados a cargar con la consecuencia de esa decisión para el resto de sus vidas. Estuve leyendo una historia acerca de una mujer que de niña sus padres se separaron a los 12 años de edad. Y la marca del divorcio la acompañó incluso hasta el día de su boda. Porque en medio de los preparativos y teniendo ya todo listo para el matrimonio, llega la gran pregunta: ¿quién te va a entregar en el altar? Y claro, por un lado, la mamá y el padrastro de la joven decían, pues nosotros. Pero por otro lado, el papá biológico, seguramente con su nueva pareja, decía, pues yo como papá. Y por un lado le guardaba lealtad a su padrastro que la había acompañado en su proceso de crianza, pero en su corazón su deseo era entrar con su papá. ¿Y qué decisión tomaron como familia? Los 4 familias ensambladas. Y por eso el Señor en esta mañana comienza diciendo, yo aborrezco el divorcio. Así que antes de tomar una decisión precipitada en ese sentido, considere el impacto que va a traer esto sobre su vida, sobre sus hijos y sobre el futuro de sus hijos. Entonces, se espera, si usted es un padrastro, que usted otorgue afecto, cuidado y apoyo a esos nuevos hijos. Ahora, mucho cuidado, no reemplace al papá. Sencillamente sume y contribuya a la formación espiritual, emocional y del carácter de sus hijos.
¿Será que hubo algún padrastro en la Biblia? ¿Qué opina David? ¿Sí quién? José. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Claro, porque José se casa con una mujer que ya tiene un hijo. Lo tiene aquí, pero ya lo tiene y no es de él. Y en ese sentido podríamos aprender de él. Y creo que José es un modelo tremendo de lo que espera Dios que un padrastro haga en la vida de un hijo. Dice la Biblia, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Tremendo. Y no sé si usted pueda por un momento ponerse en los zapatos de José, lo que esto implicó para él. Se casó con una mujer que estaba embarazada, y no de él, del Espíritu Santo. Crió un hijo que no era de su sangre y que los acompañó incluso antes de que ellos convivieran como esposos. José fue un padrastro para Jesús que obedeció a Dios en lo que él le demandó. Dios hizo responsable a José juntamente con María de cuidar y salvaguardar a Jesús, el Salvador del mundo. José nunca permitió que la confusión en su mente por lo que estaba pasando, único suceso en el mundo, que una mujer hubiese recibido un bebé del Espíritu Santo. Digo, pues único suceso por si alguien le dice, no, es que esto fue del Espíritu. Eso no pasó sino solo una vez. José fue obediente cuando el cielo brillaba y cuando el cielo estaba oscuro. Fue tan buen padrastro que llegó el momento donde tuvo que cerrar su carpintería, único lugar o fuente de su provisión. Empacó sus maletas y se fue a Egipto, tal como Dios se lo había ordenado. Todo con el propósito de guardar la vida de Jesús, que estaba siendo amenazado por aquellos días. Ahora, no se habla mucho de José. José no es un personaje protagónico. Él es sencillamente un actor de reparto. Y eso es algo que un padrastro o un padre sustituto debe entender. No será el protagónico, pero hay actores de reparto sin el cual una obra no podría tener éxito. Y de la misma forma en la vida hay personas que sin ser directamente nuestro papá o vinculados por la sangre, se convierten en personas que Dios usa para sumar en nuestra vida. José entendió que Jesús no era su hijo, pero asumió con gallardía la responsabilidad de cuidarlo. Más adelante le enseñó el oficio de la carpintería, porque Jesús era conocido como el hijo del carpintero. Y eso que José hizo con su hijo Jesús, o con Jesús, es lo que seguramente habría hecho con todos sus otros hijos que nacieron después de él: prepararlos para la vida. Y eso lo hizo José. José, el mundo te olvidará, pero Dios el Padre siempre estará altamente complacido porque prestaste el vientre de tu esposa y porque asumiste el rol de ser el padre sustituto de Jesús. Gracias, José, por no hacerte dueño
de un hijo que no es tuyo, por no hacerte dueño de un proyecto que no te pertenece, pero por ser responsable en la formación y en el legado que dejaste establecido para que Jesús cumpliera plenamente el plan de Dios. Y de la misma forma hoy el Señor te dice: tu hijastro no es tuyo, es mío. Por eso cuídalo, ámalo, fórmalo, porque será llamado por el trato que le des. De un lado recibirás galardones si como José eres un buen padre sustituto, o caso contrario recibirás sanciones. Sé que José hizo un buen trabajo, la Biblia no dice lo contrario, y porque Jesús a sus 12 años de edad tomó la decisión de regresar a Nazaret y estar sujeto a José y a María. Y esa actitud de Jesús muestra que José gozaba de respeto, de reconocimiento, de autoridad y de obediencia por parte de Jesús. Y eso muestra el corazón que él tenía. Así que padres sustitutos. Número 1, los padrastros. Número 2, quiero hablar de los padres adoptivos. Esther capítulo 2, versículo 7. La Biblia dice que Mardoqueo había criado a Hadasa, que es el nombre en hebreo de Esther, o otro nombre para Esther, quien fue hija de su tío. O sea, que ¿quién era ella? Su prima, y que fue huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Grupo número 2 de padres sustitutos, los padres adoptivos. Y a diferencia del punto anterior, aquí no hay una relación de pareja que provoque ese lazo entre padrastro e hijos, sino que en este caso la decisión de adoptar es motivada por amor, por misericordia, que es impartida seguramente del Espíritu Santo. La adopción es un acto de amor generoso y una bendición tremenda que otorga a los huérfanos, a los desamparados, el privilegio de gozar de los derechos de pertenecer a una familia. ¿Y quién es el modelo por excelencia de un padre adoptivo? Dios, nuestro Padre. Porque la Biblia afirma que Él nos adoptó como hijos. Romanos 8:15. Ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque una de las características de una persona en orfandad es que camina con temor frente a la vida, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora clamamos: Abba Padre, papito mío, mi papá. O sea, que no vuelva a decir usted que usted es huérfano, porque en el reino de los cielos no hay orfandad. Todos tenemos a un Padre celestial, quien los ha adoptado. Y al adoptarnos nos ha dado los mismos derechos, beneficios y promesas que le dio a Jesús como su hijo directo. No solo fuimos regenerados a través de la cruz, sino que además de eso fuimos adoptados. Al ser regenerados, nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos salvos. Pero además de eso, Dios no solamente nos salvó, sino que nos adoptó. Dígale a la persona que está al lado: Dios te adoptó. Maravilloso, nos convirtió en sus propios hijos y nos llamó para sostener una comunión íntima con Él como Padre. Una persona adoptada valora el tener ahora una familia, porque hubo un momento en su vida que careció de ella. El Señor ama la adopción y usa tremendamente a las personas que han tenido esta vivencia. Un padre que adopta no es un padre que le tocó ser papá de otros hijos que no engendró, sino
escogió hacerse padre de unos hijos que, aunque no son biológicos, los adopta como propios y se hace responsable de hacer una tarea diligente. Desde el Antiguo Testamento notamos que el obrar de Dios era escoger un pueblo que no era pueblo y adoptarlo como su propio pueblo. Romanos capítulo 9, versículo 4, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos, les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. El Señor tomó un pueblo, no por ser perfecto, no por ser más especial que cualquier otro pueblo, sino sencillamente por amor y por misericordia. Lo hizo su Hijo, así como lo ha hecho con nosotros, pese a nuestra vida pasada. Y ahora nos ha entregado las mismas promesas para que podamos apropiarnos de ella. Hay hijos que por lamentables circunstancias hoy no pueden decir que fueron criados por sus padres biológicos, no cuentan con esa paternidad terrenal y están amargados en su corazón por eso. Pero en otros casos hoy hay hijos adoptados que esa actitud de rabia ha sido cambiada y ahora valoran y agradecen a Dios por el privilegio maravilloso que tienen en sus vidas de contar con padres sustitutos. Y número 3, hablando de padres sustitutos, en esta mañana he hablado de los padrastros, de los padres adoptivos. Quiero hablar de este tercer grupo, aquellos que sin ser padres asumen ese rol. No necesariamente que adoptan, no necesariamente que van a una notaría y firman, sino que han recibido el llamado de Dios de ser usados para encaminar, corregir el andar en amor de uno de aquellos niños que necesita esa paternidad. ¿A quién me refiero? Y quiero que en este momento, si es el caso de usted, pueda pensar y dar gracias a Dios por esas personas. Me refiero a tíos que hicieron la vez de papá, padrinos, los abuelos. Yo conozco personas que me dicen: yo no tuve una buena relación con mi papá, pero la paternidad la recibí de parte de mi abuelo. Hermanos mayores, o en algunos casos suegros, que son usados por Dios para constituirse en esos instrumentos que estampan paternidad en el corazón de estas personas. Casi nunca hablamos de ellos en la iglesia, casi nunca los reconocemos, pero en el corazón de Dios ocupan un lugar muy importante. Por eso yo quiero que usted hoy, como resultado de escuchar este mensaje, usted pueda agradecer a Dios, pero también agradecer a esas personas que tomaron ese rol. Que usted les escriba una carta, les haga una llamada, les pueda demostrar gratitud por medio de una atención. Abuelo, gracias por estar ahí cuando más lo necesité. Padrino, tío, amigo, si es el caso, porque a veces los amigos de mi papá se convirtieron de alguna forma en un vehículo que lleva paternidad al corazón de ellos. Ellos son un regalo tremendo en las manos de Dios. Y quisiera que nos preguntáramos, volviendo tal vez al punto anterior, ¿qué hubiera sido de Esther? ¿Qué cree usted si Mardoqueo no se hubiera convertido en su padre sustituto? ¿Será que ella hubiera podido llegar a ser la reina de Persia? Ella llegó a ese lugar con un propósito. Dios tenía un plan de que ella fuera la intercesora y se convirtiera en aquella que detendría la masacre que estaba programada sobre toda la nación judía. ¿Y por qué llegó ella allí? ¿Por su papá? No.
porque ese se murió. Llegó allí por Mardoqueo. Dios usó a Mardoqueo para formar en Esther lo que ella necesitaba para cumplir el propósito de Dios en su vida. De hecho, hay una conversación entre Mardoqueo y Esther ya grande, donde él le dice: mira, Dios puede traer salvación a los judíos de muchas formas, porque Él es Dios. Pero quizás tú has sido traída al reino de Persia para ser usada como la salvadora de los judíos. Y eso fue algo que le impactó. ¿Y por qué tuvo tanta autoridad en el corazón de Esther? Porque procedía de una figura de autoridad paterna que la adoptó y la cuidó. Y en ese sentido, quisiera que nos refiriéramos a otros casos de la Biblia. Porque una persona adoptada o una persona que ha recibido paternidad sustituta, a veces siente que como que no tuve derecho a un papá biológico como los demás por diferentes circunstancias, entonces Dios tampoco va a tener un plan conmigo. Y eso no es cierto. Ejemplo, Esther. Pero hay otros ejemplos que yo quisiera mostrarles. Segunda de Samuel 9:11. Respondió uno de los funcionarios de la corona real a David el rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Quién era Mefiboset? Un huérfano. Perdió a su papá a los 5 años de edad, y por si las moscas también el mismo día perdió a su abuelo. Creció en un lugar de aislamiento llamado Lodebar. Hoy muchos están creciendo a causa de eso en un lugar que se llama Los del Bar. Y de allí el rey lo mandó llamar, lo trajo y lo puso a vivir como uno de sus hijos. David es un ejemplo de un padre sustituto, una persona usada por Dios para apoyar, para respaldar a alguien que carece de una figura paterna. Gracias a Dios por David y por la misericordia que éste mostró para Mefiboset. O si no, Mefiboset hubiera sencillamente sido un mendigo más, viviendo en una tierra lejos del plan de Dios para su vida. Hechos capítulo 7, versículo 21 al 22, quiero hablar de Moisés. Porque Dios es tan Dios y tan soberano que en ocasiones usa a padres sustitutos para que nos paguen la universidad. En ocasiones Dios puede bendecir al papá como proveedor, pero en otras ocasiones, o aquellos que no cuentan con su papá, Dios los sorprende de unas maneras impresionantes. Y pues a Moisés le pagaron la universidad en Egipto, en la mejor universidad que había en aquel momento. Dice la Biblia en Hechos 7, 21 al 22, siendo expuesto a la muerte, porque desde pequeño fue buscado por la muerte, la hija de Faraón recoge a Moisés y lo crió como a un hijo suyo, una madre sustituta. Y como resultado de eso, fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Y seguramente lo que aprendió en Egipto le sirvió para adelantar su ministerio. No podemos satanizar que hay áreas en el ámbito secular que Dios usa para empoderarnos, capacitarnos en el proyecto y en el ministerio que Él nos ha entregado. Moisés, aunque fue escogido por Dios para sacar al pueblo de Egipto, fue necesario esa conexión con Egipto para tener acceso a la corte del faraón y de parte de Dios venir y decir: deja salir a mi pueblo, porque es necesario que me sirva en el desierto. ¿Por qué tenía entrada? ¿Por qué tenía acceso?
por la paternidad, o en este caso la maternidad sustituta que recibió y que lo crió como hijo suyo. Los primeros años de edad lo crió su propia mamá, Jocabet, pero después de un tiempo se cree que sobre los 12 años lo regresa a Egipto, y en Egipto es la hija del faraón quien le paga el colegio. Por eso agradezca al Señor por esas personas que Dios usó en un momento de su vida. Este tercer tipo de paternidad puede que no sea algo de toda la vida, como si lo es un papá, pero en momentos específicos usted pudo sentir el abrazo, el apoyo, el cariño, el respaldo de alguien que tomó ese lugar para ese momento. Samuel es otro ejemplo. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 21 dice: subió Elcana, el esposo de Ana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. ¿Se acuerdan cuál había sido el voto de ellos? Que si Dios les daba un hijo, lo consagrarían. Y Ana no subió, claro, sino que le dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y quede allá para siempre. Eso fue un precio muy alto. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente debemos cumplir que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, crió a su hijo hasta que lo destetó, y después que esto pasó lo llevó consigo. El niño era pequeño y lo trajo a Elí y lo dejó bajo la influencia, bajo el cuidado, la protección de ese sacerdote. ¿En qué se convirtió Samuel? En el gran profeta, en el único profeta, juez y sacerdote de Israel. Y creo que en gran parte eso se debe a Elí. Claro, Elí tuvo una cantidad de errores con sus propios hijos, pero debemos agradecer el que él cuidó al niño mientras éste crecía, porque fue un voto que su mamá había hecho al Señor cuando ella no podía tener hijos. Y termino con Ruth, quien se constituyó en una hija para Noemí. Ahora, Ruth era su nuera. La que no era, no, esa sí era. La que no era Orfa, que en medio de la prueba se va. Cuando la cosa se pone dura y uno dice: aquí ya no hay marido que me den. Ella volvió atrás. Pero Ruth permaneció en medio de la tragedia, en medio de la escasez. Dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Lealtad. Una palabra necesaria hoy en día. Establecer relaciones de lealtad, de cuidarnos la espalda. Esa fue Ruth para Noemí. Y quiero hablar acerca de esta relación entre ellas. Primero, porque está muy estigmatizada la relación entre suegras y nueras, cuando en realidad no debería ser así. Yo tengo una excelente relación con mi suegra, aunque no era. Pero de eso se trata, de poder ver a nuestros suegros como padres sustitutos y de alguna forma de poder también recibir de parte de otras personas esa paternidad que el Señor quiere darnos cuando las circunstancias están en nuestra contra. Ahora, quiero terminar con esta porción, Ruth capítulo 4, versículos 14 al 15, porque quiero declarar esta promesa, esta palabra de forma profética sobre aquellos que han asumido la responsabilidad de convertirse en padres sustitutos de otros, porque Dios se lo ha puesto en su corazón. Vamos a bendecir a este niño, vamos a pagarle el colegio, Dios no nos ha dado hijos biológicos, pero quizás Dios quiere que nosotros podamos bendecir a esta niña que quedó sin papás o que está cruzando un momento difícil. ¿Y qué va a pasar? Pues que en los años finales nuestros aquí en la tierra, la tercera edad, ¿quién cuidó a Noemí? Ruth. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: todo lo que el hombre siembre,
eso será cosechado. Lo triste es esto, que hoy hay padres que le dieron todo a sus hijos y sus hijos no recompensan, no acompañan a sus padres en la vejez, sino que... Y de la misma forma como Dios usó padres sustitutos, hoy también usa a hijos que, aunque no fueran biológicos, agradecen y bendicen todo lo que ellos hicieron en una etapa de sus vidas. Y ellos, así como Ruth lo hizo con Noemí, están llamados a corresponder a esa paternidad sustituta, brindando protección, cobijo y amor a esas personas que les sirvieron a ellos. Ruth 4:14 al 15 dice: y las mujeres alrededor, las vecinas, las amigas de Noemí decían: alabado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado. Ahora recordemos que Noemí perdió a sus 2 hijos en Moab. Era viuda, era una situación terrible, pero dice: ese pariente, refiriéndose a Booz, el esposo de Ruth, él será restaurador de tu alma. ¿Cuánto les gustaría ese título? Restaurador del alma. Sustentará tu vejez. ¿Y sabes por qué? Pues porque tu nuera, que te ama y lo ha dado a luz, y ella es de mayor valor para ti que 7 hijos. Tremendo. El poder de la paternidad sustituta, porque Dios en su multiforme gracia ha decidido reparar, complementar o sumar aquella paternidad que por alguna razón en nuestra relación biológica no hemos recibido. Nos ponemos en pie. Y quiero que en esta mañana usted le dé gracias al Señor por su infinito amor. ¿Alguien acá puede dar gracias a Dios por su amor? Su amor para con usted, su amor para conmigo. En momentos, en escenarios donde nos hemos sentido huérfanos, solos, abatidos, confundidos, menospreciados. Y nuestra mente tiende a enfrascarse en lo que no tengo. Pero hoy el Señor quiere que tomemos un tiempo para agradecer por las personas que Él ha colocado a nuestro lado y que en un momento dado han sido un instrumento que restaura el alma. Un instrumento que, como un padre sustituto, ha tomado ese lugar. Y hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Yo quiero que le dé gracias al Señor por ese padrastro, por esa madrastra. Dele gracias por ese tío, por ese abuelo, por ese primo, por ese hermano mayor, o por esa persona que en los momentos donde usted necesitó apoyo, consejo, respaldo, estuvo allí. Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido. Ayúdanos, Señor, a mirar a lo largo de nuestras vidas y entender que has usado a múltiples personas. Los que han gozado de la bendición de contar con su papá, pues dele gracias al Señor por eso. Pero también debemos agradecer al Señor por la vida de nuestros abuelos, por la vida, en el caso de los casados, de los suegros. Hoy el mundo nos lleva a levantar rencillas, a levantar barreras, prevenciones en contra de relaciones familiares. Pero el Señor en esta mañana viene a derribar esa pared. Una pared que quedó derribada en la cruz del Calvario por medio de la sangre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque como lo dice tu palabra, estuve desamparado y me vistieron. Estuve enfermo y me visitaron. Y yo quiero que hoy el Espíritu Santo nos dé sensibilidad para traer a memoria a esas personas que en el momento más gris de nuestra vida estuvieron allí para socorrernos, para levantarnos,
para llorar con nosotros, para secar nuestras lágrimas, para darnos una palabra de ánimo, para bendecirnos, ¿por qué no financieramente? De gracias al Señor, sea agradecido. La fuente es el Señor, pero también Dios demanda que nosotros seamos agradecidos los unos con los otros. Dele gracias al Señor por ese padrino, por ese tío que cuidó de sus hijos mientras usted estuvo fuera en otro país. Dele gracias por su mamá, porque mientras usted trabajaba, ella cuidó a los niños mientras estos crecían. Dele gracias al Señor por esas personas que han sumado a su vida, y dígale: Señor, dame la oportunidad de mostrar afecto, de mostrar gratitud, de mostrar amor y consideración, y que ellos puedan saber también que lo que sembraron puede ser cosechado en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, y gracias porque no nos dejaste huérfanos. Gracias porque nos adoptaste estando muertos en nuestros pecados. Gracias, Señor, por rescatarnos, y a pesar de no ser de lo mejor, al contrario, estábamos sumidos en adicciones, en pecado, en mortandad. Me limpiaste, me llamaste y me llamas tu hijo. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Y yo quiero que usted pueda abrazar a la persona que tiene allí cerca y permitir que hoy el Señor siga fortaleciendo esos faltantes paternos en el corazón. Que el Señor siga mostrándonos los diferentes caminos, instrumentos que Él usa para formar en nosotros lo que necesitaremos para llegar a ser lo que Él sueña. Gracias, Señor. Seguramente Esther delante del Señor dijo: gracias, Señor, por Mardoqueo. Hoy soy la reina de Persia por lo que Él sembró en mí. Gracias, Señor, diría Mefiboset, por David, porque estaba en palacio y no viviendo como un mendigo. Gracias, Señor, por Noemí, quien escogió soportarme en medio de su dolor y caminar conmigo para que el día de mañana yo estuviera y la acompañara en su vejez. Señor, que en esta mañana haya gratitud en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús.